Hola, bueno, buenas noches. Estamos aquí un día más. Gracias a Dios por este día. Estamos aquí para transmitir y para hacer de bendición esta prédica que vamos a compartir la palabra de Dios. Amén. Abre tu Biblia, tú que estás ahí a través del canal de YouTube. Vamos a estudiar dos pasajes bíblicos. En 2 Corintios 4, del 7 al 18, y más abajo en 2 Corintios 5, del 1 al 10. Amén. Vamos a ver aquí los hermanos que están aquí, vamos a abrir nuestras Biblias. Aunque no han traído su Biblia, de repente por ahí Verónica para prestarle una Biblia ahí al hermano. Vamos a leer en 2 Corintios 4, 7. Amén. Dice la palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios es viviendo por fe. Amén. Entonces nosotros sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción, en Hebreos dice la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces la fe, hermanos, es algo que tú no lo ves, pero por fe tú lo crees y lo tomas. Amén. Entonces esa es la fe. Nosotros andamos, dice, que por fe, no por vista. Nosotros andamos por fe porque creemos lo que está escrito. Ahí vamos a ver lo que Dios nos dice a través de su palabra. Amén. Vamos a 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Amén. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 7? Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vamos, ese versículo que hemos leído, vamos explicando para que usted pueda entender, amado hermano, pero ¿qué significa vasos de barro? Amén. ¿Qué significa vasos de barro? Aquí vasos de barro se refiere a ti, a mí, a todos nosotros. Vamos aquí a leer. Dice, aquí en el apóstol Pablo dice, se refiere a los seres humanos de una manera específica. Amén. Entonces nosotros somos los vasos de barro. Amén. Como vasos de barro, pero tenemos este tesoro, dice, en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros. Amén. O sea, que sea de Dios. O sea, Dios deposita en nosotros la fe, en nosotros. Amén. Entonces aquí vamos a repetir el 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Cuando Dios deposita la fe en nosotros, va a ver que el hombre va a vivir de acuerdo a lo que Dios promete y no lo que el mundo ofrece. Amén. Muchas veces nosotros miramos y decimos, mira la crisis, que los paros, que la gente se revela y estamos viviendo de repente en un mundo, un caos, una crisis económica. Pero no ese es el mundo, ese son lo que provoca el hombre y todas las leyes que de repente hay en un país. Pero aquí se refiere que nosotros debemos vivir por fe, debemos vivir según las promesas que Dios estableció para los hijos de Dios. Amén. Entonces tú como hijo de Dios tienes que saber que nosotros vivimos por fe y no por vista. Cuando nosotros vemos los problemas, vemos las situaciones difíciles, vemos de repente que estamos enfermos, atribulados, de repente estamos cansados, y Dios nos da una palabra el día de hoy para que nosotros podamos vivir en esa fe que Dios nos ha dado. Amén. Vamos a leer poco a poco lo que Dios quiere, cómo debemos de vivir para vivir confiadamente en Él. Amén. Vamos a seguir. Entonces sabemos, dice, que tenemos este tesoro que es en vaso de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea en nosotros y que sea de Dios y no de nosotros.
8. Que estamos atribulados en todo. Escuchen bien, atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. 9. Perseguidos, mas no desamparados. Cuando aquí dice en el 9, perseguidos y no desamparados, Dios dijo, nunca te dejaré, ni te desampararé. Amén. Entonces nosotros sabemos que no estamos desamparados, que tenemos un Dios que siempre va a ver por nosotros. Nosotros tenemos que creer lo que Dios dice aquí, en 2 Corintios, amén, 9, que estamos perseguidos, mas no desamparados, de repente derribados, pero no destruidos, amén. Entonces muchas veces de repente te sientes acongojado, te sientes en problemas, situaciones difíciles, no sé, en deudas, enfermo, no sé, pero solo estás derribado, pero no estás destruido. Levántate, hombre de Dios, y sigue adelante, sigue la meta que Dios te trazó, amén. Entonces seguimos en el 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Para qué llevamos la muerte de Jesús? Escuchen bien, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, amén. 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos, dice, entregados a muerte por causa de Jesús. Escuchen bien, entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Amén. Así como Jesús resucitó entre los muertos, así como Jesús es vida, Jesús nos regala a través de la palabra su vida, la vida eterna. Amén. La vida eterna que muchos queremos vivirla después de la muerte, porque no nos vamos al cementerio. Nuestro cuerpo, la palabra dice, del polvo eres y al polvo volverás, pero tu espíritu, ¿a dónde irá? ¿Qué será de tu alma si no te corriges, si no buscas el camino correcto? Hay dos caminos después de la muerte: el cielo, que vamos a vivir eternamente, la vida eterna que Dios nos regala, y abajo para que los hombres que desobedecieron al mensaje de Dios. Amén. Gracias a Dios que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él está esperando que todos procedamos al arrepentimiento y que podamos vivir una vida según la palabra de Dios. Amén. Dice 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Amén. Entonces la vida también se manifiesta. La vida de Jesús dice, en vosotros la vida. Amén. 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Escuchen bien, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Amén. Mire, yo estoy aquí parado, predicándote a través de las redes sociales, predicando acá a un grupo de hermanos, pero yo, dice, mira, aquí escuchen bien lo que aquí dice, bien claro, dice, creí, por lo cual hablé. Cuando nosotros creemos la palabra de Dios, nos convertimos en creyentes. Amén. Cuando nosotros nos convertimos en creyentes, porque le creemos a Dios, que lo que está escrito aquí en la Biblia va a ser vivificado en nosotros mismos. La palabra de Dios es un beneficio para el hombre. El hombre inteligente, el hombre sabio busca a Dios, se hace aliado de Dios para poder vivir una vida feliz. Amén. Entonces, que vamos a tener problemas, que vamos a tener dificultades, aquí la Biblia lo habla en 2 Corintios, que vamos a estar atribulados, que vamos a estar de repente atribulados, pero no vamos a estar Dios siempre nos va a dar la salida. Por eso estamos aquí leyendo este mensaje, para que usted sepa que Dios siempre nos tiene una fe, la esperanza. Amén. Vamos a seguir leyendo para que tenemos saque de sus conclusiones. Dice 14, sabiendo que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros.
15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia, por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. 16. Por tanto, no desmayamos. Escuchen bien. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior, o sea, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo exterior se va desgastando, dice, pero el interior, no obstante, se renueva día a día. Nuestro espíritu por dentro se va renovando día a día. 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. 18. No mirando a nosotros las cosas que se ven, escuchen bien, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Las que miramos aquí este mundo son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Son eternas las que no se ven, lo que nos promete Dios, la nueva Jerusalén, la santa ciudad. Amén. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eternas. Dice, una casa no hecha de manos, sino eterna en los cielos. Amén. Y ya estamos en el 5, en el 5.2. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque así mismo lo que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Amén. 5.5 dice, mas el que nos hizo para este mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Amén. Vamos a detenernos ahí un momento. ¿Qué significan las arras? Porque en cada palabra que ustedes no entiendan, tenemos que explicarle. Oye, hermano, ¿qué cosas son vasos de barro? Vasos de barro somos nosotros. Amén. ¿Y qué son, hermano, qué son las arras del Espíritu? Aquí le traigo el significado de arras. Dice, según la Biblia dice, es la diferencia, es que el Espíritu como sello da testimonio de que pertenecemos a Dios. Amén. Nosotros pertenecemos a Dios, pasado, presente y futuro. Amén. Y el Espíritu como arras da testimonio de que el cielo nos pertenece en el futuro. Amén. En segundo lugar dice, las arras no solo es una garantía de pago, del pago total, sino que ¿cuál es el pago? La sangre de Cristo. Amén. Por medio de la sangre de Cristo nosotros tenemos entrada al cielo. Amén. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. Dice, sino que también es parte del pago. Amén. Entonces las arras del Espíritu es lo que Jesús pagó para que nosotros podamos tener herencia, podamos tener entrada al cielo, que podamos nosotros tener esa esperanza en el pasado, en el presente y en el futuro. Amén. Entonces esa es la arras. Por eso que le expliqué. 5, más el que nos hizo para este mismo, dice, es Dios quien nos ha dado la arras del Espíritu. Amén. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Amén. 7. Porque por fe andamos, no por vista. Vamos a detenernos en un momento. Aquí la palabra dice que por fe andamos nosotros, no por vista. Mire, si el diablo te lleva al campo de la vista, estamos perdidos. Amén. Porque nuestras vistas, ¿qué van a ver? Vamos a suponer que una persona, un hermano, está pasando por una situación difícil. De repente el médico, el doctor le dice, mira, ya tú no tienes remedio, solamente tienes que esperar. Vamos a esperar, qué
sea la voluntad, y todavía hablan que sea la voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios es que nosotros vivamos sanos. La Biblia habla que por sus heridas y por sus llagas dice que nosotros somos sanados. Muchas veces las enfermedades vienen a nuestra vida porque le abrimos una ventana al diablo. De repente hacemos lo incorrecto, entonces por ahí como que el enemigo entra, porque el enemigo sabe cuando entra a nuestra vida, porque fallamos a Dios. No sé en qué podamos fallar, pero cuando nosotros le abrimos una ventana al enemigo, entra por ahí la enfermedad, entra por ahí el pecado, y entonces el diablo comienza a sindicar, nos comienza a señalar. Entonces cuando nosotros somos señalados y nos sentimos culpables de algo, pero nosotros, por medio de Jesús, cuando Él murió en la cruz, por Él tenemos el perdón de los pecados. Su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Nosotros le decimos: Señor, perdóname, Señor, porque de repente mis antepasados, mis padres, mis abuelos cometieron pecado y cometieron muchas cosas. Pero cuando yo vine al camino del Señor, yo corté la maldición. La Biblia dice en el libro de Ezequiel, dice: todas las almas, dice el Señor, todas las almas son mías. Las del Padre, las del Hijo, todas son mías, dice el Señor. Dice: el alma que pecare, esa alma morirá. Aquí separa al Hijo del Padre. Entonces muchas veces cuando Dios en el libro de Éxodo dice que Él va a aborrecer la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación, lo que me aborrecen. Eso quiere decirte que el padre comete un error o el abuelo comete un error y la maldición va de generación en generación. Pero el libro de Ezequiel dice, hace una separación. El libro de Ezequiel dice que si el hijo se arrepiente, va a encontrar el perdón de Dios. Amén. Ya no vamos a ser más malditos, como habla el libro de Éxodo, en el mandamiento de la ley de Dios. Si nuestros padres, nuestros abuelos fueron pecadores, fueron tal y cual, entonces nosotros venimos a Cristo, nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y se corta la maldición. Y de ahí nuestros hijos para adelante dice que el Señor bendecirá a nuestros hijos por 1000 generaciones. Entonces es muy importante que un padre se arrepienta. ¿Por qué? Porque lo que Dios bendice a nosotros va a bendecirnos también a ellos. Amén. Yo me alegro, me contento porque veo que como mis hijos progresan, como veo que mis hijos salen adelante, como veo que la gracia de Dios los toca. Me alegro y digo: Señor, gracias, Padre. Y no me cansaré de seguir orando por ellos. Seguiré orando por los hermanos que están aquí. Seguiré orando por este ministerio y seguiré orando por todas las personas que oyen este mensaje. Si nosotros estamos aquí, estamos por agradecimiento de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Arregló mi matrimonio, gracias a Dios que no nos falta el pan de cada día, y sobre todo la salud. Sobre todo la salud que Dios nos despierta cada día. ¿Cómo no agradecer por todo lo que Dios hace con nosotros? En África, como un ejemplo, muchas personas no tienen un techo, muchas personas no tienen un calzado que ponerse, de hambre. Y a veces nosotros nos levantamos un poco así, aburridos, y mira lo que pasó, pero no vemos lo que Dios nos ha dado hasta la fecha. Debemos ser agradecidos con Dios por lo que nos ha dado hasta la fecha. Y si nosotros seguimos honrándolo, seguimos alabando, seguimos escuchando su palabra, seguimos alineándonos según la palabra, Dios va a traer otras bendiciones más. Dios nos va a enseñar y nos va a hacer entender qué es lo que Él quiere para nosotros. La Biblia habla en Jeremías 33:3, dice: clama a mí y yo te responderé y te haré conocer cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces, dice Dios. Clámale a Dios, clámale en las mañanas, a la hora que tú puedas, clámale, Señor. Arrodíllate ahí en tu cuarto, pídale a Dios. El Señor está atento, dice, los oídos atentos a tu clamor. Pídele en oración. El Señor es bueno. Amén. Entonces vamos a seguir aquí en el 8.
porque dice, el 7, porque por fe andamos. Cuando aquí hablamos, dice que por fe andamos y no por vista. No que vean lo que ven nuestros ojos, no, porque si estás en un problema, así como te lo expliqué, andamos por fe. Andamos por fe porque Dios dice no va a sanar, no va a curar, no va a sacar de deudas, no va a sacar de enfermedades, no va a sacar de maldiciones, porque por fe andamos. Cuando dice que Dios vendrá aquí, dice hallaré fe en la tierra. Amén. Sus discípulos le dijeron, Señor, danos fe. Y el Señor dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Amén. Entonces, tu fe, así sea pequeña. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, pero no oír cualquier cosa. La fe dice que viene por el oír, pero el oír de la palabra de Dios. Amén. Entonces tu fe se va a incrementar cuando lees la Biblia, cuando escuches un mensaje, cuando agarres tu celular y ves un mensaje de Dios con un versículo bíblico, lo lees. Yo te aconsejo que siempre que leas un mensaje de Dios, que abajo te el versículo, el capítulo, para que tú puedas ir a tu Biblia y puedas saber que esa es palabra de Dios. Porque también hay pensamientos de hombre. Hay imágenes que de repente te dicen cosas y tú puedes leer y puedes actuar de acuerdo a esa frase. Pero esa frase no es palabra de Dios, es pensamiento de hombre. ¿Amén? Entonces te aconsejo, cuando tú veas un mensaje en las redes sociales, fíjate que abajo tenga el versículo, el capítulo y el versículo. Esa es palabra de Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que andar por fe, por lo que Dios dice que nos va a dar. Amén. Vamos a seguir avanzando en 2 de Corintios 5, 8. Pero confiamos, escuchen bien, pero confiamos y más, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Amén. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Amén. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Vamos a detenerlo ahí. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Mire, cuando nosotros venimos a este mundo, y muchas veces algunos dicen venimos a la ley de la vida. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Esa es la ley de la historia o de la biología, de la naturaleza humana. Pero eso es la naturaleza de repente que nos enseñaron. Pero a la Biblia no habla de eso. La Biblia habla que nosotros estamos aquí con una misión muy importante. Dios tiene un propósito con cada ser humano. Dios tiene un propósito contigo, hombre que me estás escuchando, o mujer que me estás escuchando. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros en esta tierra. Mira, aquí en el libro de Mateo, aquí en Marcos, nosotros le hemos puesto aquí como un subtítulo, Marcos 16, 15. Ese es un mandato. ¿Qué dice Dios? Dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Dice que el que creyere será salvo. Solamente hemos puesto esto, pero aquí falta la B. Dice, el que creyere será salvo, mas el que no creyere, dice, será condenado. Amén. Entonces es necesario creer. Es necesario que tú puedas ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a todo ser humano, a toda persona. Amén. Entonces ese es un mandato del Señor. De repente, no, hermano, pero yo todavía no me siento capacitado. No soy perfecto. Déjame decirte que Dios no busca personas perfectas. Él las trae así, tal cual eres, y Él la perfecciona. Amén. Entonces, Dios sabe en qué momento va a usarte. En qué momento algún día estés en un podio o un estrado, o de repente delante de muchas personas, y tú le puedes decir a esas personas, hay un Dios que sí existe, hay un Dios que me ayudó, y hay un Dios que hizo tal o cual cosa por mí. O de repente algún día te vas a encontrar en medio de unos amigos y les vas a decir que Dios es bueno, vas a hablar algo de Dios, de lo que hizo contigo.
Cuando nosotros damos un testimonio de lo que Dios hizo en nuestra vida, es darle la gloria y la honra a Dios. Yo estoy aquí parado porque Dios me ha ayudado en muchas cosas. Me ha dado una empresa, me ha dado mi familia y también me salvó de la muerte. Más adelante les voy a contar quién me salvó de la muerte. Yo estaba ya con un hilo, con un pie en el cajón, pero estoy aquí para anunciar las buenas nuevas, las buenas noticias que Dios tiene para nosotros. Muchas veces nosotros vemos los diarios, muchas veces vemos las noticias. Esos diarios, esas noticias son las noticias de este mundo, las noticias que está pasando aquí en este tiempo. Pero la gran noticia es la Biblia. Nosotros tenemos que leer las buenas nuevas, las buenas noticias que Dios tiene para nosotros, porque las otras noticias son pasajeras. Amén. La palabra de Dios dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. La palabra también de Dios dice que cielos y tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. De repente nosotros perecemos, nosotros hasta ahí no nos quedamos, pero tenemos que dejar un legado a nuestros hijos. Algún día nosotros partiremos, pero nuestros hijos tienen que seguir. La mejor herencia que le vas a dejar a tus hijos es la palabra de Dios. Yo estaba confundido y decía, Señor, yo voy a dejar a mis hijos esto, voy a dejar a mis hijos esto. Que nosotros como padres queremos dar lo mejor a nuestros hijos. Yo entiendo y sé, pero nosotros también tenemos que darle la palabra, para que un día ellos, por medio de la palabra de Dios, Dios pueda bendecir, guiar, orientar a nuestros hijos. Es más, pueden tener una protección. Amén. ¿Cuántos saben que los ángeles están con nuestros hijos? ¿Cuántos saben que los ángeles los cuidan, los protegen? Amén. Seguimos en el 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es donde cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas a Dios de lo que hicimos aquí en esta vida, aquí en esta tierra. Aquí vinimos. Aquí algún día hablamos de Dios. La palabra de Dios dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Amén. Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Entonces, nosotros vamos ante el tribunal de Cristo, vamos a comparecer y vamos a rendir cuenta de todo, de lo que hicimos cuando estuvimos vivos. Oh, hermano, entonces va a haber un lugar donde, así cuando tú vas al aeropuerto, vas y tienes que de repente viajar a otro país, ahí vas antes de entrar al cielo te van a decir, ven para acá, ¿qué hiciste para ver? Y irónicamente, o de repente vamos a pensar que de repente nos van a pasar como un rollo de película. Mira, tú hiciste esto, tú hiciste el otro, te van a pasar toda tu vida como en una película. O sea, ¿qué quiere decir? De que Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve. Dice que nada quedará oculto ante los ojos de Dios. Amén. Entonces aquí dice, voy a leérselo nuevamente para que lo entiendan. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, mientras estábamos vivos, sea bueno o sea malo. De repente yo ante Dios y ante los hombres, yo puedo decir que yo antes era malo, pero yo pude arrepentirme. Le dije, Señor, perdóname por lo que yo hice, Señor, perdóname por mis pecados, Señor, por de repente hice mal. Yo le pedí perdón y el Señor me dio un nuevo libro para que yo pueda poner ahí en mi historia todo lo que he hecho cuando le pedí perdón. ¿Qué obras hiciste? ¿Qué hiciste por los niños? ¿Qué hiciste por las personas? ¿Qué hiciste por tu familia? ¿Qué hiciste por tus hijos? ¿Qué hiciste por tus vecinos? ¿Qué hiciste? Yo doy gracias a Dios que a través de ese canal de YouTube puedo llegar hasta los últimos rincones donde llegue esta señal de internet. Doy gracias a Dios que puedo decirle al mundo lo que Dios hizo en mi vida. Así de igual manera,
tú también puedes predicar. No puedes predicar, comparte este video a tus amigos, a tu vecino. Amén. Entonces eso es lo que quiere Dios, que nosotros estemos de repente atribulados, pero no angustiados. Dios siempre va, ¿cómo le explico? Siempre Él no va a lanzar la boya. La boya es cuando tú te estás ahogando, Él siempre te va a lanzar el salvavidas. Amén. Dice que nosotros vamos a estar angustiados, pero no desesperados. No debemos, podemos de repente, no sé, podemos tener problemas, pero la palabra de Dios dice: vengan a mí los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. Pero a veces nosotros, el hombre, anda con una mochila de pecado, anda con una mochila de problemas cargando, cuando Dios dice: dame tu carga. Vengan los que estén cansados y cargados, dame tu carga, dame tu problema, dame tu situación difícil, dame tu deuda, dame tu enfermedad, que yo estoy aquí, pendiente a lo que tú quieres. Pero a veces el hombre hasta le da derrame, muchas veces por tanto pensamos y nos angustiamos. Dice que no es bueno afanarse. ¿Qué haces afanándote? Pensando vas a pagar lo que de repente debes, o de repente pensando tanto vas a curarte, vas a sanarte, o angustiado de repente, no sé. Y ven ante nuestro Dios, tienes tus dos rodillas. Dice que todas las rodillas se doblarán ante Él y toda lengua confesará que Él es el Señor. Amén. Entonces tú anda a tu cuarto, te estoy dando unas claves para que tú puedas acudir de frente a Dios. Venimos acá a la iglesia, pero también tenemos que saber que nosotros también tenemos que tener esa intimidad con Dios, una intimidad personal con Él, con el Dios que te dio la vida, que te dio la salud, que te dio tu familia, que te dio tu casa, que te dio todo lo que necesitas. Entonces aquí, cuando nosotros estamos angustiados, vamos a ir a clamarle a Él. Amén. Dice: perseguidos mas no desamparados. Él siempre nos dijo en el libro de Josué, en el 1:8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y acá viene la promesa: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así dice. También dice: mira que te mando que te esfuerces, dice la palabra, que te esfuerces. Dios no trata con perezosos, Dios trata con personas que se esfuerzan. Esfuérzate y sé valiente, dice. No temas. Aquí viene la promesa: no temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estará contigo donde quiera que tú vayas. Esa grande promesa de Josué 1:9. Anótalo tú que me estás escuchando, anótalo. Esa es una gran promesa. Con esa palabra Dios me convenció de que verdaderamente Él está con nosotros y todo nos saldrá bien. Amén. Josué capítulo 1:8 y Josué capítulo 1:9. Esa promesa de Dios. Amén. Bueno, vamos a seguir avanzando un poquito más para ya terminar. Cuando aquí nos habla que en el 18 dice: no mirando las cosas que se ven. En el 4:18 dice: no mirando las cosas que se ven, sino que no las que no se ven. ¿Cuáles son las cosas que se ven? 4:18, 2 Corintios 4:18. Mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Sabemos que nosotros tenemos una morada. Vamos al libro de Apocalipsis 21. Amén. Esa es la nueva Jerusalén, esa es la nueva ciudad que el Señor promete a sus hijos. Vamos al libro de Apocalipsis 21 para terminar
brevemente nomás le voy a decir, o te lo voy a dar a su casa, pero lo voy a leer un pedacito lo voy a leer. Apocalipsis 21 dice, Apocalipsis 21:1. Amén. El último libro de la Biblia, el último libro. Ya para terminar, unas 10 hojas antes de terminar. Ahí dice Apocalipsis 21. Amén. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Escuchen bien, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Amado hermano, ¿qué quiere decir? Que el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿De qué nos habla aquí el libro de Apocalíptico? ¿De qué nos habla este libro de Apocalipsis? ¿De qué nos habla? De que hasta ahí nomás va a quedar la tierra. ¿Ustedes se acuerdan cuando Noé le creó a Dios? Hizo el arca de Noé en un lugar donde no llovía. Él le creó a Dios. Se convirtió en un creyente de Dios. Vivió confiado en Dios. A pesar de que no llovía en ese lugar, a él se dijo, está loco, está construyendo un arca en medio del desierto. Pero ahí vemos que él era un hombre de fe. Él escuchaba a Dios. Hizo un arca. Después la gente seguía, dice que la gente seguía en su maldad. La gente seguía en sus pecados, en sus delitos. Y Dios salvó a la humanidad. Dios ama tanto a la familia que gracias a Noé nosotros estamos aquí presentes ahora, porque la raza humana se pudo salvar con Noé. Amén. Y el Señor dice que nos dio aquí, vamos a leer 21, Apocalipsis 21 dice, vio un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué quiere decir? Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. O sea, todo esto va a pasar cuando Jesucristo venga por su iglesia. En el arrebatamiento, ahí va a pasar. Después, otra vez, en otra ocasión, le vamos a leer cómo es la tribulación. Amén. Pero le estamos diciendo de que cuáles son las cosas que nosotros no vemos. Las cosas que no vemos son estas. Dice, y yo, Juan 2, dice, 21:2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada por su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. Entonces, aquí habla de la nueva Jerusalén, la santa ciudad. Un poquito más abajo, mira, dice así. Vamos al 21:9. Dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu en un monte grande, alto, y me mostró la gran ciudad. Escuchen bien, me mostró la gran ciudad, la santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios y su fulgor. Era semejante al de una piedra preciosa, como piedra de jaspe, dice, de afana como el cristal. Y tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y todo esto se lo voy a dejar para... Usted puede leerlo hasta el 27. Amén. Aquí habla de las cosas que no vemos, pero esta es la nueva Jerusalén. Miren, el 18 dice, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Así es la nueva Jerusalén. Así vamos nosotros a vivir en esa santa ciudad. En el 23 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Amén. Ahí no va a haber llanto, ya no va a haber llanto, no va a haber dolor, porque esas cosas, dice, ya pasaron. Amén.
Mira, en el 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor. 21:4 dice: ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Entonces ahí ya no va a haber lágrimas, ni llanto, no va a haber dolor, no va a haber muerte, no va a haber nada, no va a haber dolor. ¿Por qué? Porque ahí vamos a vivir en la presencia de Dios. Amén. Es lo que ofrece Dios a sus hijos, la vida eterna. Amén. Entonces estemos pendientes en las cosas. No nos aferremos a las cosas materiales. Yo sé que Dios es bueno y que Dios bendice a sus hijos. Mientras vivamos aquí en la tierra y mientras procuramos que la palabra de Dios se cumpla en nuestra vida, vamos a vivir súper bendecidos. Vamos a ver, Dios nos va a proveer, vamos a tener abundancia, vamos a ser bendecidos. Pero no nos debemos acoplar a este mundo, porque lo que nos espera allá arriba es algo mejor. Amén. Mientras estamos aquí viviendo, no debemos, nacemos, crecemos y morimos, no. Tenemos que tratar de extender su palabra, de hablar de Dios y poner a Él como el primero. Amén. Bueno, eso es todo, amados amigos. Solo te doy un consejo: sigue leyendo la Biblia, puedes congregarte con nosotros, puedes seguir escuchando la prédica toda la semana. Venimos aquí y la transmitimos a través de ese canal. Bueno, Dios te bendiga y te guarde. Hasta una próxima oportunidad. Amén.